y bueno, no me contestaron. Pero vos sabés que yo no sé si Laura te hizo la cuenta cuando estabas como ATR. ¿ATR qué sería? ¿Vos tuviste como revinculadora de la provincia el año pasado? No, me la hizo en el curso de ingreso en el 2019. Pero la cuenta ABC no, no se me parece que te hizo otra cuenta, porque la cuenta ABC es para los que son docentes de la provincia. O sea, la cuenta ABC está asociada a una plataforma cuando vos sos dependiente, si sos empleado de la Dirección General de Cultura y Educación. Si existe Bueno, una... pero profe, hay compañeros míos que la están usando y por esa cuenta pueden grabar los Meet. O sea, sí. Igual para en- inscribirte al sistema de provincia te tenés que hacer una cuenta AS. ¿Será de esa, Puede, Juan? puede ser que yo desconozca que a lo mejor, ¿sabés qué? Todos ustedes están cargados en una plataforma que es Mis Alumnos. Cada instituto tiene sus estudiantes Ajá. cargados. Entonces, a lo mejor desde ahí Laura les hizo la cuenta ABC. Le voy a preguntar, porque si tus compañeros la conservan, bueno, la podemos restablecer. Uno, por ejemplo, me dice, Jani, yo grabo los Meet porque para presentar trabajos y todo te piden que des una charla expositiva, presentar un Power. Le digo, ¿cómo hago para grabar todo eso? Me dijo, yo con la cuenta BC lo hago. Ajá. Porque si no ya sería instalarme algún programa y desde el celular Sí, sí, sí. se me De- complica, ¿viste? claro, de No hecho lo yo pude hacer. el año pasado armé los Classroom y el Meet en la cuenta ABC porque las cuentas de Google común no te permiten grabar. Este es Claro. el servicio adicional que tiene la cuenta de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Gabriela, vos que recién entrás, disculpen, no puedo abrir mi cámara, ya estuve con el teléfono, pero desde ahí no puedo grabar, es todo más complejo. Así que bueno, disculpen que no voy a estar viéndolos. Eh, No hay problema, profe. fenómeno. Bueno, Gaby, ¿vos cómo hiciste el trabajo? Justamente para acá, ¿viste la presentación que te filmabas vos y presentabas un Power? ¿Cómo Sí, grabaste eso? ¿Con la cuenta BC? no, desde el Zoom. ¿Desde Zoom se puede grabar? ¿Con Desde una el cuenta Zoom, Sí, desde Zoom sí se puede ING? grabar. de la cuenta gratuita vos podés grabar. Yo hice una presentación como si presentaría mi pantalla, abrí el Power. Qué bueno. Dicen. Es un Zoom libre, no es el pago. ¿Viste que hay uno que es No, pago? no, el Zoom libre, no se me va a ocurrir nunca pagar un Zoom libre. Ay, Te creas una buenísimo. Bueno, reunión para me vos están tirando misma y información. la grabás. Claro, ay, qué Claro. Claro, bueno. eso. Buenísimo, gracias. Porque hay que presentar un trabajo para la profe Yurick y pide que hablemos y pide que presentemos imágenes, un power. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Porque intenté de celular, no se puede. Y bueno, me estás tirando data que me sirve, Ah, para el gracias. sí, ya sé, para el de problemática. Claro, Sí, sí. No, es que tengo una salsa de trabajo en la cabeza, chicos, que no. sí, estoy igual, estamos iguales. Mi hija me está por inundar la casa, ya vengo. Bueno, ¿Qué? Juan, ¿querés que Vamos, arranque? vamos, arranquemos, dale, arranquemos, estamos grabando, dale. Dale, bueno, entonces la idea de la clase de hoy es poder presentarles a partir de un PowerPoint que hicimos, los momentos, los distintos momentos de la clase, cómo abordarlos y que sea un intercambio, no solamente que sea un PowerPoint que nosotros presentamos, sino que haya participación también de ustedes. Así que yo voy a presentar el Power, no los voy a ver, ustedes abren los micrófonos y pueden hacer sus aportes en el momento que lo estamos pasando, el Power. La idea es poder, a partir de este recurso, poder abordar los temas que ustedes van a tener que trabajar en la segunda parte del año a través de las simulaciones de clase. A ver, voy a ver si puedo presentarlo.
No, igual lo que estoy viendo 16,80, lo que estoy pensando. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, se puede ver. Sí, ahí sí se ve. ¿Sí? A ver, aguárdame un segundito. Perfecto ahí. Genial. Esperen que tengo que decir a mi marido que hable más bajo porque está... Ahí lo saqué, ¿no? Sí. Perdón. Era por retarlo a mi marido. Ahí está. La clase en pantuflas. Más o menos, porque él está abajo, yo arriba, pero habla... Igual él me dice también que yo hablo a los gritos. Bueno, ustedes lo pueden ver porque yo ahora no los veo a ustedes. Sí, Patri. ¿Sí? Sí, ahí Vale. se ve, sí. Genial. La idea de este trabajo es poder ir compartiendo juntos pequeños recursos mientras abordamos el contenido de la clase que puedan permitirles a ustedes tomarlos como ejemplo si quieren o no, criticarlos, darnos algunas devoluciones con respecto a lo que estamos viendo, trabajando, pero poder ir intercambiando y construyendo juntos. Nos pareció interesante poder empezar la clase a partir de una frase de Paulo Freire. No sé si alguno que la quiera leer. No los veo, así que Leo. O dale. Gabo, como quiera. Lee, El que Carlos, quiera. lee bien. Dale. No es tan fácil invocar dónde está. Acá está. Bueno, dale, La dale, teoría, ¿lo puedes ver? sí, casi. La teoría en sí misma no transforma el mundo. Puede contribuir para su transformación, pero no por eso tiene que salirse de sí misma. No puedo leer todo, perdón. Dale, yo la leo. Bueno, yo La teoría en sí misma, a ver. La teoría en sí misma no transforma el mundo. Puede contribuir para su transformación, pero para eso tiene que salirse de sí misma y tiene que ser asimilada y reelaborada por aquellos que van a causar con sus acciones reales y efectivas esa transformación. Esta frase de Freire está acompañada por dos imágenes que nos parecen muy significativas, como prender el fuego, ese fuego que buscamos en nuestros alumnos, y hay otra imagen que, ¿qué representa? ¿Qué les parece que representa la otra imagen? A ver. Que quieren que todos piensen iguales. ¿Cómo? Que piensen todos iguales, porque los está moldeando en la forma de pensar que tiene ella, quiere que todos piensen así, como cuadraditos. Los muy bien, o sea, eso, todos iguales. Todos iguales a la propia subjetividad de esta docente, ¿no? Claro. Bueno, esta frase que nos pareció que era muy significativa, sobre todo para todos nosotros que somos formadores y estamos en este proceso de formarnos como docentes y futuros docentes, donde lo más importante, me parece, es poder transformar al otro, a ese otro que en nuestro caso van a ser adolescentes. Entonces, esta sería una frase que da inicio a una clase, a nuestra clase, pero es muy importante poder abordarla a través de buenas preguntas, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos un recurso como una frase en el inicio de una clase, en el inicio de una clase, lo más importante es poder abordarla desde buenas preguntas que motiven y que sigan construyendo esta curiosidad en los chicos y en las chicas. Entonces, nos pareció que era significativa poder empezar a partir de una frase. La planificación de la enseñanza. ¿Qué preguntas guían nuestras planificaciones? Nosotros a partir de la vuelta del receso vamos a tener que empezar a planificar. Entonces, nos tenemos que hacer como una guía de preguntas
qué docente queremos ser, para qué enseñamos, qué contenidos son los que debemos priorizar en este proceso de enseñanza, cómo presentárselos a nuestros alumnos, cómo podemos articular esto con sus ideas previas y a través de qué formas básicas de enseñanza posibilita el aprendizaje. Entonces esto es muy importante a la hora de pensar nuestras secuencias didácticas y nuestras planificaciones. Entonces, estas preguntas siempre tienen que guiar nuestro trabajo en el aula. ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Sí. Sí, perfecto. No los veo, así que yo veo un power y como que quiero atravesar para ver sus caras. Sí, sí. La organización de la clase, de la enseñanza. Entonces, ¿qué es planificar? ¿Qué es para ustedes planificar? ¿Cómo lo definirían planificar? ¿Alguno que se anime a pensar qué es una planificación? Organizar una clase. Organizarla. ¿Pensando en qué, Carlos? En el objetivo, ¿qué es lo que quiero yo de esta clase? ¿Qué quiero lograr? Excelente, excelente. El qué, el para qué y el cómo. Entonces, esas preguntas tienen que guiar todo el tiempo. ¿Para qué estoy planificando? ¿Qué estoy planificando? ¿Y cómo quiero concretar? Nos hablábamos que las planificaciones son hipótesis de trabajo, que todo el tiempo se van a ir modificando porque el aula no es algo estático y rígido, sino todo lo contrario. Entonces, la multiplicidad de efectos y variables que tenemos en el aula nos van a obligar a que nuestras planificaciones se puedan ir modificando en el momento mismo que estamos dando una clase. ¿Y cuáles son los componentes mínimos de una planificación? Acá están, ¿los ven? Los propósitos educativos, ¿a quién pertenecen? ¿A los docentes o a los alumnos? ¿Quién tiene propósitos en una? ¿Cómo? Ay, no sé. ¿Quién Hola, tiene Pati, ¿me propósitos? escuchás? Sí. Perdón, yo estoy escuchando todo entrecortado, no sé si es mi wifi o ustedes se escuchan bien a la profe. Te escucho Sí, bien. escucho bien, profe. Se escucha bien. Sí. Entonces es en mi casa, Incluso se te Bueno, escucha igual después puedo ver la grabación porque... Cualquier cosa, apagamos las cámaras o apaga tu cámara. No sé si la tenés prendida, pero por ahí si Sí, apagas la cámara la voy a apagar. se puede escuchar un poco mejor. Después cualquier cosa, cuando dejamos de compartir el Power, la volvemos a prender. Bueno, entonces, ¿quién tiene propósitos en este momento de la clase? El docente tiene que plantearse las expectativas de logro del alumno, es decir, yo planifico ciertos temas, ciertos contenidos y después tengo que tratar de que ese alumno asimile lo que uno le transmitió y eso va a verlo uno en la planificación, que son las expectativas de logro del alumno para mí. Los propósitos. No confundamos, está muy bien lo que dijiste, pero no confundamos. Una cosa son los propósitos, otra cosa son las expectativas de logro que se refieren a los objetivos que yo estoy buscando con mis estudiantes. Y otra cosa son los objetivos sí, que yo me propongo para llevar adelante en la clase. Cuando nosotros con Juan le mandamos las actividades, ustedes van a ver que al inicio de la actividad nosotros también ponemos propósitos y objetivos. No es porque ustedes necesiten, que ya son adultos y están a punto de recibirse de profes, necesiten que nosotros les expliquemos cuáles son nuestros propósitos. Pero simplemente a partir de eso ustedes pueden empezar a ver cómo realizarlo ustedes en sus propias planificaciones. Entonces nos parecía importante que puedan empezar a ver a partir de estas actividades que nosotros le mandamos cómo nos parece a nosotros que es la mejor forma de presentar una planificación. Entonces los propósitos son nuestros y los objetivos que nos presentamos son objetivos que nosotros queremos realizar con nuestros alumnos. Es lo que el objeto de estudio que nosotros estamos persiguiendo. Esto también la organización y la secuencia de contenidos. ¿Qué tiene de importante una secuencia didáctica y de contenidos? ¿Qué les parece? ¿Saben lo que es una secuencia didáctica? Bueno, ¿qué es el camino para llevar a cabo la enseñanza?
Exacto, la secuencia muy bien. didáctica. Conexión del material que uses para poder llevar algo, digamos, objetivamente y no Muy bien, ampliamente. con coherencia. Con No coherencia. También dividir el material en las distintas clases. Exacto, muy bien. Entonces, la Llevar a secuencia es cabo lo que la me va. transposición didáctica. Está bien, que esa la palabra me secuencia nos- encanta. Esa palabra me profe, encanta, la transposición didáctica, porque es algo que después cuesta mucho llevar a la práctica y más en profes de historia. Pero bueno, después lo Es lo seguimos. más difícil, creo. Es lo Bueno, más difícil. Es el conocimiento científico posible de ser aprendido. Exacto, poder transformarlo en conocimiento escolar, que me parece que es una de las Sin partes más contradicción difíciles. con la realidad. Exactamente, muy bien. Yani, estabas profe, diciendo algo y no te sí, escuché. no, o Perdón. sea, tengo dudas. ¿La secuencia no es el orden de presentación de los contenidos? La secuencia son como un conjunto de planes de clase que tienen una progresión entre sí, se relacionan, ¿no? Buscan objetivos comunes y los contenidos van de manera progresiva. ¿Está? Perfecto. O sea, en varias clases. Por eso Claro, sí. Está Y bien. lo que tiene, lo que permite una secuencia didáctica es establecer rutinas de trabajo que vos te planteas con tus estudiantes y que después, a partir de esas rutinas, ellos ya tienen cierta gimnasia de trabajo con vos que les permite seguir construyendo el conocimiento desde un lugar de dinámica de trabajo aceitada, podríamos decirlo. Entonces, generalmente Claro. uno tiene esas actividades que dice, bueno, esto no falla, con esto cierro, porque me parece que esto es fundamental, poder rearmar todo el trabajo, no sé, en un mapa conceptual, en una red, eso también se enseña. Porque yo no le puedo pedir a un estudiante, bueno, hacer una red conceptual de tal tema, si yo nunca les enseñé a pibes de 14 años cómo hacer una red conceptual, ¿no? Entonces, eso también forma parte de nuestra secuencia. Bueno, la Y es organización. parte de nuestro objetivo de logro. Me parece que es fundamental, porque nosotros cuando armamos un plan de clase, a veces buscamos los temas, los contenidos, pero en realidad no tenemos que corrernos nosotros de que la construcción de nociones complejas en las ciencias sociales es muy difícil para los pibes. Nosotros tenemos que enseñar conceptos y entonces esas categorías son realmente muy difíciles de abordar con los más chicos y con los más grandes también. Pero me parece que el trabajo que se da en el aula y con el conocimiento de la disciplina muy aceitado por parte de los docentes, me parece que eso se puede llevar a la práctica. Y a la vez es muy importante las actividades que vas a llevar adelante y qué tareas les propones a tus alumnos. Eso es un trabajo que me parece que en la presencialidad es muy rico y en la virtualidad todavía los docentes no le podemos terminar de encontrar la vuelta a actividades que sean realmente jugosas, significativas, que construyan conocimiento. No sé, me parece que falta análisis, reflexión. Nosotros como docentes tenemos que afinar la clase en estos temas. Entonces, bueno, estos componentes no pueden faltar en un plan de clase. Si los tenemos que enumerar, entonces, ¿cuál sería? ¿Quién los enumera? ¿Con qué iniciamos? Con los propósitos, los objetivos. Sí. La organización y secuencia de los contenidos. La fundamentación. Muy bien. ¿Desde dónde saco la fundamentación, Carlos? Y de los objetivos que me planteo digamos, cuando yo tengo que fundamentar qué contenido quiero enseñar, primero me tengo que plantear en mi planificación cuál es el objetivo que tengo. Y a partir de eso lo fundamento. Muy bien, pero la fundamentación, está bien lo que vos decís, pero la Lo saco del fundamentación... contenido. Lo saco del contenido, del ¿Y contenido de dónde?
Del diseño no sale. Muy bien. Del diseño curricular, perdón. Exacto, exacto. Entonces nosotros fundamentamos todas nuestras clases, todas nuestras clases de acá para siempre, en nuestro diseño curricular, que es, lo podemos pensar como que es el recorte cultural que tengo para aplicar. Yo tengo eso, yo me tengo que basar en mi diseño curricular, después yo tengo libertad de cátedra como para aplicarlo de la manera que a mí me parezca, de la forma que yo quiero, entonces el para qué y el qué, el cómo es mío, pero la fundamentación, el marco teórico, me lo tengo que fijarme muy bien en mi diseño curricular. Entonces es algo que nosotros los docentes tenemos que trabajar, porque muchas veces terminás entrando al aula con el libro de texto, con lo que te mandó el gobierno nacional, provincial, de la ciudad, y no sé si eso, estoy convencida de que eso no es el mejor elemento que tenemos los docentes como para trabajar en el aula, que puede servir de andamiaje en algunas circunstancias, sí, pero nosotros tenemos que fundamentar nuestra clase a partir de nuestro diseño curricular. Y además el contenido, porque una de las cosas que nos pasa es que muchas veces nos metemos en cómo enseñar y no profundizamos el contenido, es decir, ¿qué vamos a enseñar? Ese qué vamos a enseñar es parte de nuestra formación, que no puede quedar en un segundo plano, porque si no quedás en la superficialidad del conocimiento y en vez de transmitir lo esencial, te dedicas a copiar lo que otro escribió. Exactamente. Profe, exactamente. Sí. Tengo una consulta. Ponele que uno ya arma toda una planificación para un año, pero después va viendo que, no sé, que por ahí los chicos no tienen el ritmo que uno esperaba, que ciertas temáticas les cuestan más, y entonces se te empieza a retrasar todo. Te cambia completamente el plan de clases que uno tenía hecho. ¿Lo tiene que volver a hacer? Porque calculo que esa planificación se presenta a alguien, ¿o no? Mira, la planificación anual, vos la presentás, es un requisito que te piden las instituciones donde vos trabajás, la tenés que presentar con una cierta formalidad, te diría yo. Después, vos después trabajás en el aula, y las planificaciones son dinámicas, y son hipótesis de trabajo, porque vos planificás para grupos ideales, y después tenés grupos reales que tienen... sin conocer a los chicos, ese es el tema, que planificás pero sin conocerlos. Ahí tenemos el concepto de evaluación continua. Exactamente, entonces ahí vos vas modificando tus propias planificaciones. Esto a nosotros hoy en las prácticas, nosotros lo pensamos como una cosa, bueno, tengo que hacer el plan de clase, tengo que hacer esto, lo otro. Cuando ustedes estén trabajando, los contenidos van a circular en la cabeza de ustedes y lo van a modificar en el momento, y uno empieza a tener cierta gimnasia y no necesita quizás hacer un plan de clase. Pero no por eso no implica que nosotros entremos al aula improvisando. Tenemos que desterrar la improvisación de las aulas. Y los pibes se dan cuenta, los maestros, los profesores que entran sin planificar la clase, y los docentes que se preocupan y llevan material, recursos y demás. Me parece que eso también hay que hacer ahí como un pie de página para todos los docentes y ver cómo también nos ven los alumnos y alumnas, ¿no? Pero bueno, esta es la organización de clase. Vamos a empezar a ver, bueno, algo que estuvimos trabajando, la utilización de la tecnología como mediación, lo importante de reflexionar sobre los medios tecnológicos y qué posibilitan, si construyen colectivamente conocimiento, propician realmente un modo diferente de vinculación con el saber. El objetivo es que puedan pensar cómo utilizar estos recursos en el aula con un contenido, con una mirada pedagógica, que me parece que lo estamos abordando. No es algo que, aunque es algo que nos cueste a todos y a todas, me parece que es algo que estamos como animándonos. Cada vez nos animamos un poquito más, o nos vamos consultando, como Janina le pregunta a Gaby, cómo hiciste el video. Me parece que todos nos vamos
preguntando y vamos tomando de otros y bueno, de eso se trata también el trabajo colaborativo, ¿no? De empezar a tomar de otros y ver qué funciona y qué no, porque muchas veces lo que para uno funciona o a ustedes mismos les va a pasar cuando entren a un aula, en un aula con un grupo va a funcionar una secuencia didáctica o una planificación y con otro grupo no va a funcionar. Y van a tener que repensar la clase e ir por otro lado, porque todos los pibes y pibas son distintas y la manera de que construyen su conocimiento también y las curiosidades y gustos y deseos también son distintos. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que poner como a tiro, digamos, ¿no? Porque no siempre vamos a poder abordar las cosas de la manera que nosotros queremos. Pero bueno, me parece interesante poder seguir pensando la tecnología como un medio de mediación, digamos, en esto de construir conocimiento con el otro. ¿Cómo se están llevando con las nuevas tecnologías? ¿Qué les parece? ¿Los incomoda o los desafía? No, a mí me interesa, o sea, yo me llevo bien porque realmente yo cuando fue todo esto de la pandemia, en el grupo de WhatsApp del profesorado de los compañeros decían, no va a haber clases porque no es presencial y la virtualidad nos salvó, porque si no era por la virtualidad no íbamos a tener clases. Fue un manotazo de ahogado que salvó a mucha gente. He tenido docentes que me decían, no, yo este año por el año pasado, ¿no? Lo anularía, cerraría todo, que no haya clases, que no haya... Y yo pensaba, pero eso no es pensar en el otro, porque quizás, no te digo en niños, pero en un adulto perder un año es un montón, y en los chicos también. Si Sí, se puede totalmente. acudir a esta herramienta, pero bueno, esta profesora estaba negada a la virtualidad. Y aunque teníamos clases, pero ella no quería saber nada con el 2020 y decía que había que anular todo. Yo no Sí, creo que sea eso, la realidad. no, eso es tener una mirada anclada, ¿no? Sí, En que lo otro era mejor y dejemos eso, no vayamos a buscar cosas nuevas que nos incomoden y que nos pongan en un lugar de no conocer y entonces eso nos da miedo. Me parece que a todos nos interpeló y fue un año disruptivo el 2020, este también, pero creo que hay un montón de cosas muy positivas de las que estamos aprendiendo y las tenemos que llevar a la práctica. A mí me genera mucha curiosidad, o no sé si curiosidad es la palabra, pero me intriga mucho saber cómo a veces llevar adelante determinadas cosas que por ahí con los chicos no sabes si les va a interesar o no les va a interesar, o decir, para mí, por ejemplo, esta semana fue todo un trabajo buscar tipo mapas interactivos culturales por el tema de las danzas. Ahora estoy trabajando con los chicos las danzas en las regiones argentinas, las danzas folclóricas, y para mí fue todo un trabajo y todo un tema buscar un mapa que les pueda mostrar lo que yo quería, qué sé yo, y tal vez ellos como que, viste, como que no nada, y para mí es como... Claro, y vos tanto esfuerzo que te llevó eso, que vos decís, tuviste tanto tiempo preparándolos. Porque no lo conozco y me cuesta un montón. O, por ejemplo, saber que con un grupo sí, eso te va a servir, y en otra escuela con otro grupo que no tiene las mismas posibilidades, por ejemplo, en otras materias se están trabajando con cuadernillos impresos, esas cosas que vos decís, les mando un link, pero capaz no lo pueden ver al video. Esas son las cosas. Lo bueno de eso es poder visibilizar eso, que vos lo puedas ver como docente, y si sabes que ese link no lo van a poder ver todos, y bueno, podemos usar un rato de la clase y compartir el link juntos, o que otros le puedan contar a sus compañeros, relatar lo que vieron en ese video, que también es una práctica muy interesante, que puedan narrar, que puedan describir lo que vieron. Me parece que teniendo buenas intenciones se pueden llevar a la práctica buenas clases y buenas
buenas prácticas. Me parece que es interesante verlos desde ahí, ¿no? Y no sentirnos, bueno, no, esto mejor no lo hago porque ellos no van a poder. No, vamos a intentarlo y vemos cómo lo reacomodamos y cómo nos manejamos para que realmente el conocimiento llegue a todos y todas y que no sea, bueno, algunos sí y otros no. Me parece que tenemos que romper también con ese, bueno, estos pueden, estos no pueden. Pero bueno, sí, son cosas que nos preocupan a todos los docentes, ¿no? Bueno, cambio el inicio de la clase. ¿Esto qué les parece el inicio de la clase? Gaby, esos videos que vos usaste, esos mapas interactivos, ¿en qué momento de la clase los usaste? Sí, fue como para iniciar, porque en realidad inicié un tema con el mapa, porque es como Sí. vamos a ver todas estas regiones y el mapa tenía como una lupa que te iba ampliando cada región, y entonces ahí te iba diciendo qué eran las costumbres y la cultura de cada región y de cada parte. Sí, fue como para presentar, como para iniciar. Muy bien, bueno, entonces el inicio de la clase es una de las cosas que más nos cuesta a todos los docentes, porque tenés que pensar algo que los incentive, que los motive, que los convoque, que les provoque curiosidad, que les dé ganas de seguir aprendiendo sobre eso que nosotros le estamos llevando. El inicio de la clase es una de las partes más difíciles porque lo que nos puede convocar a nosotros o nos puede parecer interesantes a nosotros, a los adolescentes o a nuestros alumnos o alumnas, puede resultarle algo totalmente Motivación. apático. Exactamente. Este es nuestro momento de motivarlos, hacer un clima, construir un clima de trabajo que los motive, que les llegue para seguir escuchándonos, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que ellos quieran seguir escuchándonos. El inicio de la clase es la parte más difícil, es muy importante, no sé, promover interrogantes significativos a partir de problemas, de preguntas, iniciar con una frase, como iniciamos esta clase de hoy, o como un video, como inició Gaby. Me parece que acá es donde nosotros tenemos que poner todo nuestra creatividad, todas nuestras ganas, buscar buenos recursos. ¿Cuáles pueden ser recursos de inicio que ustedes digan, bueno, con esto no puede fallar, esto no puede fallar? ¿Qué les parece? Imágenes. Para mí, Imágenes. Para vos, imágenes. Esas imágenes. Video. Muy bien. Línea Esas de imágenes. tiempo. Línea de Darío tiempo. Z, perdón. Sí. En historia es No, decía fundamental. Si no te ubicás en tiempo y en espacio, por ahí uno Y tiene la que línea pensar de que se tiempo. puede el alumno perder. No, pero la línea de tiempo, una vez que abordás el contenido y que les vas explicando que les vos vas a bombardear con la línea de tiempo, los asustás. Me gusta este debate. Me gusta este debate. No, no los Da- asustás. línea de tiempo. Darío Z decía que había que preguntar sobre sexo, sobre la muerte o sobre Dios y que no fallaba nunca. Bueno, no sé, es muy jugado. Es muy jugado. Bueno, Es muy zeta. tiene que ser una motivación que te atiendan, después vos te quedás callada. Miren, hablando de líneas de tiempo, yo inicié mis prácticas de cuarto, tenía que dar Argentina del 66 al 73. Y yo la inicié con una línea de tiempo, mi clase, pero la línea de tiempo eran unos afiches que yo había puesto en toda la pared y la línea de tiempo la construimos juntos, con imágenes y con, Qué bueno. y con las tapas de los diarios de esa época, desde el 66 al 73, entonces fue una clase de taller donde yo empapelé toda la pared del aula. Pero y los atrajiste la con las imágenes. con las- Ellos captaron Por eso, la pero atención digo, con las imágenes. ahí sumando lo que decía Nahuel, podemos, a partir, bueno, no sé, yo quiero hacerlo con una línea de tiempo. Bueno, con una línea de tiempo. Si yo presento una línea de tiempo Claro, es un del ejemplo. inicio de la clase, ya armada, hecha, y yo no motivo a nadie con eso. No, para Vos- mí no. vos Yo sabés pensé que que él la respecto iba a a tu- dibujar. Perdón. No, discúlpame, respecto a justo a lo que comentabas de iniciar con la clase de Ilia cuando fue el golpe, Sí. yo vi una clase
donde se llevaban a un viejo levantado y que le estaban pegando y decían, bueno, ese es el presidente. Eso fue el golpe de Ilia. ¿Y a vos qué te parece eso? Y me parece fantástico, porque trae todo tipo de motivación a partir de algo que le llegó a todos, de ver una cosa, una escena provocadora, absurda, que el sentido común lo pone en contra y comenzás a describir un golpe de Estado. Bueno, entonces, por eso, a partir de esos recursos que a vos te parecen que son motivadores, que vas a convocar hasta desde el absurdo, me parece que son muy interesantes, pero ojo a la hora de abordar estos contenidos, ojo cómo vos guías, cómo los guías. Es muy importante qué preguntas vas a hacer, porque no alcanza solamente con presentar el recurso. Es muy importante qué preguntas vas a hacer porque vos tenés una intención con esos recursos, ¿está? Entonces me parece, sí. ¿Puedo contarte una experiencia muy breve que es el día de hoy, que no sé, pasaron más de 20 años y todavía me la acuerdo de memoria? Sí, dale. Estábamos viendo en el secundario la inmigración programada y la profesora nos dijo que para la próxima clase investiguemos y que hagamos una especie de actuación de los inmigrantes y hablemos como ellos. Imagínate, estábamos todos remotivados. Yo actué, tampoco había que vestirse, nada, hice de italiana, otro compañero hablaba como español y fue muy, la verdad que ese recurso en toda la secundaria nunca nadie lo había aplicado. Bueno, eso se llama dramatización, es muy interesante. Pero ¿por qué les parece que es interesante? ¿Dónde puso el docente que pensó esa clase la construcción del conocimiento? En el cambio de roles, en el ubicarse en tiempo y lugar y espacio en ese momento. Exactamente. Y en el estudiante. El estudiante es el que está... El estudiante. Eso es lo que yo estaba, por decirte, vos justo hablaste de la construcción de la línea de tiempo, y a mí me pasa de que, bueno, también dependiendo del palo del arte, creo que me pasa eso a la hora de pensar clases, de pensarlas como una especie de proyecto, y entonces cuando arranco a decirles de que queremos lograr esto y que vamos a construir esto. Entonces, exacto. Para el 25 de mayo, por ejemplo, les presenté un Google Sites y les dije, acá lo vamos a llenar de imágenes. Claro. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si no, como que no es nada. Claro, porque si no es como que la clase es mía y ustedes me ayudan a... No, la clase no es mía, la clase es de todos, el conocimiento lo construimos entre todos. Y cuando los pibes se sienten partícipes... Claro, y cuando los pibes Exactamente, y cuando los pibes se sienten partícipes de la construcción de la clase y que a nosotros nos importa lo que ellos piensan y lo que ellos sienten y lo que ellos dicen, se hace mucho más fácil. Entonces me parece que es muy importante el lugar que nosotros le damos al otro en las clases. Pero para eso es necesario que nosotros tengamos muy en claro qué clase quiero tener, qué clase quiero dar y cuál es mi intención en esta clase y cuál es mi objetivo y mi objeto de estudio. Por eso el inicio de las clases lo vamos a, cuando ustedes tengan que simular las clases, vamos a hacer mucho hincapié en esta parte, porque nos parece fundamental, y aparte, al tener que hacerlo de manera virtual, hay partes en el plan de clase que no lo vamos a poder llevar adelante, como son las actividades que le podemos dar a nuestros alumnos y alumnas. Entonces vamos a hacer mucho hincapié en el inicio y en el cierre de la clase. Sí. Perdón, Ariel había levantado la mano para hablar y nunca lo vi. Yo no los veo, así que les pido disculpas, abran el micrófono. Sí, perdón, Patri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Ariel. No, yo quería aportar que lo había pensado, como dijo Gabriel hace un rato, el tema de pensar la clase como un proyecto. A veces es como medio complejo porque es como pensar demasiado para una clase. O sea, si uno tiene que pensar así por cada clase es como demasiado, o sea, como que te abruma. Por lo menos a mí me pasa eso.
Igual Pero nosotros en este momento, sí, Ariel, en este momento nosotros tenemos la posibilidad de pensar nuestras prácticas de tercero como un proyecto. Entonces ustedes pueden pensarlo como un proyecto y pueden pensar sí, como un proyecto que tiene un cierre determinado y que yo quiero llegar a hacer esto con mis alumnos, como dijo Gabriela a sus alumnos. Eh, es interesante. Después, en la realidad hay cosas que nos desbordan, los tiempos, las realidades de cada escuela, pero nosotros en este momento que podemos pensar de manera utópica nuestras prácticas, ¿por qué no pensarlo así? ¿No? Profe, y en una primera clase, ¿se puede trabajar el tema de conocernos un poco? O sea, En nuestra... de que ponele en un aula, yo entro, me presento, bueno, les pregunto los nombres, y tener una charla, o sea, ya no entrar a explicar, o sea, de entrada. Sí, Una obvio, interacción de conocernos porque vamos a obvio, cursar todo un año, obvio. Yo me para romper acuerdo el que... hielo. Sí, yo me acuerdo haber hecho una presentación, yo trabajé muchos años en el Colegio de Vélez, en Liniers, no sé si lo conocen, y me acuerdo cuando entré ahí, me presenté a partir de imágenes, de dibujos, ¿no? Y después le pedí lo mismo a mis alumnos, que hagan a partir de dibujos. Como me llamo Patricia, puse un pato y entonces terminé siendo la profe pato para todos. Pero bueno, estaba pensada yo había buscado no sé, una foto de mi hijo, en ese momento tenía a Camilo solo, entonces una foto de mi hijo, de qué me gustaba hacer. Es muy interesante, hay un montón de técnicas de presentación que invitan a participar a los alumnos. Claro, sí, lo deberíamos hacer todos, Yani, una clase de presentación. Quizás las prácticas nos obligan a tener otro ritmo. Claro. Pero cuando vos entras a un aula, cuando tenés que ir a observar un aula en prácticas, los pibes buscan que te presentes, que conozcas de ellos, quieren saber de vos. Perdón, Así Patri, que yo esto sí. lo que están hablando lo había pensado cuando hicimos ese primer videíto que le había propuesto a los chicos como que graben su video de presentación pensando en esto, pensando como que estaba en una clase e iniciaba un primer encuentro con los alumnos y como para que no sea todo tan formal o directamente ir a Sí. los contenidos, hacer como una mínima presentación. Entonces traté de trasladarlo a esta forma virtual. Por eso se me había ocurrido como eso de que hagan sus presentaciones y lo suban, bueno, en este sería el Classroom, ponerle una cosa así, ¿no? Claro, sí, está buenísimo, a mí me encanta. Y si les interesa y Juan nos autoriza, podríamos pensar una clase de presentación donde ustedes puedan abordarlo de la manera que les parezca. Podemos pensarlo. Sería interesante poder abordarlo desde las inquietudes de cada uno. Total, nosotros... ahora? ¿Cómo? ¿No tenemos que hacer un video próximo? Sí, de presentación. Pueden ahí en ese video invitarlos a sus alumnos a presentarse, o pueden ustedes buscar otra forma de presentarse, como a ustedes les parezca. No sé, ustedes son más creativos que nosotros, así que esperamos sus videos. Paso a la segunda, paso al desarrollo, ¿les parece? Sí. Bueno, perdón. En el desarrollo, que acá en la virtualidad y en las simulaciones de clase es la parte más difícil, pero que, bueno, que no deja de ser la parte donde se consolida, donde se desarrolla nuestro objeto de estudio, el contenido que que vamos a abordar en la clase. Y acá también en el desarrollo es donde realizamos las actividades con nuestros alumnos, donde ahí se permite un cierto intercambio de contenidos, estos contenidos cómo tienen que ser relevantes, justos. Son aquellos contenidos que valen la pena aprender para que seamos todos mejores. Desde ese lugar nos tenemos que posicionar nosotros. Esto pueden ser de manera grupal, individual. Eso también tiene una intención, porque no siempre el trabajo grupal
construye, a veces es una cuestión de, y bueno, los chicos cuando entré al aula estaban en grupo y bueno, los dejé en grupo, pero no era la intención. Nosotros tenemos que, cuando pensamos en trabajos en equipo, tiene que tener una intención fuerte. ¿Para qué quiero que trabajen en equipo? Por eso las actividades no van a ser las mismas si trabajo de manera individual, en pequeños grupos o en grandes grupos, o de manera colectiva entre todos. ¿Alguna duda con respecto al desarrollo de la clase cuando ustedes tengan que planificar? No, me quedé pensando lo de los grupos, o sea, está bueno porque si vos como docente ves que hay un chico que está solo, apartado, es una buena manera de que lo incluyan. Sí, totalmente. Esas son miradas que nunca pueden, no se nos pueden escapar. No se nos pueden escapar. Si vos considerás que hay un pibe que está en una situación donde está siendo excluido, ahí nosotros tenemos que intervenir a través de esto que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, y el cierre de la clase, bueno, acá yo les puse como se puede proponer leer comprensivamente un texto con el fin de reestructurar los conceptos aprendidos. Profe, una pregunta sí. con el tema del desarrollo antes que pase. Dale, Ese decime. momento, ¿no? Podría ser un momento también que puede ser más debatido entre todo, entre los chicos, es decir, bueno, yo di este tema, más o menos lo asimilaron y después uno pregunta las intenciones de cada uno y es bueno también que se arme un debate, ¿no? Entre ellos y entre el profesor, que es lo que genera como la estimulación, la duda en los alumnos, más que nada. Sí, el debate es súper enriquecedor en cualquier aula, pero vos como docente, cuando haces una estrategia de debate, tenés que guiar muy bien. La tenés que guiar muy bien, claro, porque es verdad. Porque no sabes qué respuestas pueden dar, si pueden terminar en un conflicto. Entonces tenés que ser muy buen mediador en un debate, porque vos lo que querés es que ellos intercambien sus ideas. Pasa porque uno a veces debate con el compañero una idea y yo tengo la mía, y así un poco se desvirtúa o se va del riel, digamos. Y sobre todo nosotros que somos profes de historia, donde los temas son mucho más sensibles, si se acercan a la realidad, al presente, digamos, si se acercan al presente, a nuestra realidad actual, se vuelven mucho más sensibles. Entonces, el debate es muy interesante, pero tiene que estar, vos tenés que ser un buen mediador y saber cuándo es el momento de ponerle fin al debate y hacer un cierre con las ideas principales. Dale, pero sí, es muy interesante. Sí. Bueno, y en el cierre nosotros también es una actividad útil para comprobar qué grado de avance tuvo cada uno. A mí me parece que una actividad de cierre que cierra el desarrollo y inicia el cierre de clase son los mapas conceptuales. Me parece que son sumamente beneficiosos para la construcción del conocimiento entre los pibes y entre nosotros mismos. Se pueden hacer de manera colectiva, se puede hacer de manera individual, se pueden después intercambiar o hacerlo pasar de frente para que cada uno o que uno lo pueda exponerlo. Me parece que esta parte de la clase también cuesta mucho porque a veces nos vamos con el tiempo, cuando vemos la hora, se terminó la clase, nos tenemos que ir, bueno chicos, a la próxima clase, y no se termina un cierre importante. Es también algo a tener en cuenta qué recursos usamos para cerrar la clase, porque muchas veces no le ponemos, no hacemos el cierre de la clase que realmente tenemos que hacer y que voy a saltear una que me parece que es, me parece que es ¿qué aprendimos hoy? No podemos irnos de la clase sin hacer esta pregunta. ¿Qué les parece? No, es genial.
todas las clases deberían cerrar con ¿qué aprendimos hoy? Y lo podemos reconstruir de cualquier manera, con un mapa, con un listado de palabras, con un cuadro, con un dibujo, con imágenes. El cierre de la clase, nosotros tenemos que hacer mucho hincapié porque es lo que nos va a permitir después retomar la clase anterior. Entonces no es que yo cierro la clase acá y esta clase no existió nunca más. No, cierro esta clase y le doy pie a mi otra clase. Y de eso se tratan las secuencias didácticas, la progresión de los contenidos y de todo lo que estuvimos hablando ahora. Y ahora vuelvo al anterior, el rol de docente, que me parece que es fundamental. Nosotros que nos estamos formando en las prácticas, en este momento nos posicionamos como ese docente que quiero ser y que voy a ser. Y entonces es muy importante el nivel de intercambio que nosotros logramos con los pibes, pero también nuestras propias reflexiones, nuestros propios reajustes a la hora de poner en marcha cualquier tipo de planificación. ¿Alguna duda? Después se los comparto si les gusta mi Power, porque hay algunas cosas que no se... Hay algunas cosas que no se pueden ver. Me quedé pensando en la imagen anterior, profe. ¿Qué aprendimos hoy? No, en el anterior. ¿Está? Sí, la del medio. El profesor de historia está hablando, ¿los chicos están durmiendo? Exactamente. Lo que buscamos con este Power es poder ver el ejemplo y el contraejemplo. Y bueno, porque muchas veces, es lo que no sé si lo hablábamos acá o con los compañeros de cuarto, que el año pasado muchas clases empezaban, bueno, ya todos sabemos que las clases de historia son aburridas, pero entonces no levantás nunca más esa clase. No levantás nunca más esa clase. Es verdad. Es una confesión. Es una confesión, claro, pero vos estás casi convencida, pero si lo decís, no queda lo vas a cumplir, duda. No vas a dejar nada sin lograr. Bueno, yo, como soy una maestra, en primer lugar, les traje un recurso que hice, a ver. Bueno. Ay, qué bueno que los veo, porque le hablaba al Power nada más. Voy a compartirles un recurso que puede ser... Lo comparto, a ver qué les parece. A ver si... ¿Lo ven? ¿Pueden verlo? ¿Arrastro la rueda para girarla? Ah, bueno, listo. Esta es una ruleta donde yo puse algunas preguntas. Y yo la clase de hoy la cerraría con esta ruleta, que puede ser muy aniñada, pero que me parece que convoca. Mis estudiantes, cuando la vean, van a decir, bueno, mi profesora pensó en mí y creó este lindo recurso, que no sé si, cuando hablamos de medios tecnológicos, no sé si crear esta ruleta construye más y mejor conocimiento, pero sí estoy convencida de que a partir del uso de este dispositivo, convoco a través de la mirada, los invito, y les va a gustar, estoy convencida. Más que yo les diga, por ejemplo, yo ahora tiro mi ruleta, más que yo les pregunte de manera oral cuáles son los momentos de la clase. ¿Quién me lo puede responder? ¿Alguno me responde cuáles son los momentos de la clase? Sí. El desarrollo y cierre sería quizás. Claro, el inicio, el desarrollo y el cierre. Primer momento, segundo momento, tercer momento, pero nosotros vamos a, cuando tengamos que hablar de los momentos de nuestra clase, vamos a hablar de inicio, desarrollo y cierre. Entonces, eliminar esa y vamos a... Qué laburito, profe. ¿Viste? Esto es diseño, chicos, perdón. Está muy bueno igual. No, pero está muy bueno, está muy bueno. ¿Cuáles son los componentes mínimos de una planificación? Entonces, a ver, alguno que... Fundamentación. Los propósitos, los objetivos, la fundamentación, las expectativas de logro. Puede ser.
el qué, para qué enseño, cómo enseño, cuándo, los recursos. Las actividades y, bueno, el cierre de nuestra clase que también... Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, no? También. ¿Qué aprendimos hoy? Este sería... a partir de ahora, todas las clases vamos a decir qué aprendimos hoy y lo vamos a resolver y lo vamos a compartir. Elimino esa porque ya se fue y vuelvo a tirar nuestra ruleta colorida. Bueno, ¿qué rol cumplen las tecnologías en el aula? ¿Qué rol cumplen ahora? Podríamos pensarlo y qué rol cumplían antes, ¿no? También. ¿Qué les parece? Hoy Ahora son es todo. fundamentales. Claro, es todo. Y es el Antes, centro de atención, más que nada, hoy en día. y aparte es nuestro, por el momento es el medio que tenemos para comunicarnos. Porque si nosotros no tuviéramos ahora esta posibilidad del Meet, no nos podríamos estar comunicando. Y por ahí ustedes estarían recibiendo, no sé, un cuadernillo como reciben algunos alumnos. Pero bueno. El recurso también, son casi todos los recursos con los cuales se están manejando hoy en día. Exacto. Y que todos los días están saliendo nuevas cosas, ¿no? Hay miles de cosas para poder hacer. Y me parece que algo bueno e interesante es que todos estamos aprendiendo de todos en esto. Pero bueno, es importante tener en cuenta a la hora de planificar las tecnologías, a partir de por ahí pequeños recursos que motiven, que incentiven, que convoquen visualmente. Así que borro esta, quedan 2. Bueno, ¿qué significa planificar la clase y qué preguntas me debo hacer? El qué, el cómo y el para qué. Muy bien. ¿Y qué significa planificar una clase? Organizarla. Organizarla, muy bien. Pensar antes cuál es mi intención de trabajo y desterrar la improvisación, por favor. Desterremos la improvisación porque los pibes se dan cuenta, no está bueno. Entonces, mínimamente tener la clase pensada y planificada. Y como les decía, ahora nosotros en las prácticas tenemos que tener como una estructura de trabajo de nuestras planificaciones. Hay un profe que te los va a estar corrigiendo. Después, ustedes cuando estén trabajando, ya la planificación está más en la cabeza del docente. Pero nunca entremos al aula, ¿qué di la clase pasada? Alguien que me diga, no, por favor, eliminemos eso. Y por último, espera que le voy a eliminar. Y por último. Profe, ¿esto lo inventaste vos o es un programa? Es un programa y yo la armé con las preguntas que yo quería. Bueno, este quedó medio torcido. ¿Cuál es la importancia? Qué recurso, profe, qué recurso. La verdad, qué genia. Ahora le paso a la página. ¿Y cuál es la importancia de las secuencias didácticas? Como última pregunta. Y el abordaje de los contenidos, que tengan una lógica. Muy bien, muy bien. Así es muy, muy fácil ser profe con ustedes, ¿eh? Es muy fácil. Gracias, porque la hacen mucho más sencillo. No pasa esto. A ver, pero que voy a dejar de... Igual me replanteo que ya hay cosas de la planificación que debería saber, pero bueno. A ver, esperen que quiero volver a verlos y... ¿Me ven ustedes? Sí, se te ve, Patricia. Esperen que no... acá está. Tengo tantas cosas abiertas. Bueno, la intención de la clase era poder... a partir de un pequeño power, poder charlar con ustedes los distintos momentos de la clase, poder que ustedes lo puedan ver a partir de un recurso que para nosotros nos parece que es interesante, y que permita este intercambio, ¿no? Que la construcción de la clase sea entre todos, que todos podamos aportar, de que sea algo más ameno y no sea meramente teórico. No sé si está Juan, si lo dormimos a Juan. Estoy. Sigo luchando con la tecnología, con la otra notebook que también se paraginó.
¿Intentaste poner la compu y el celu, entrar con los dos usuarios? Sí, ya lo intenté, pero Tampoco. no, lo que pasaba es que no podía grabar del celular. Ah, claro. Claro, no se puede. Claro, por eso me quedé con esta versión. No, tengo otro problema con la otra notebook, pero bueno, son cuestiones que resolverá el técnico. Muy bien, no porque venía bárbaro, escuché todo muy bien, Patri, espectacular, muy bien. Bueno, todo tuyo. Yo quería hacer pequeñas apostillas a lo que estuvieron trabajando, sobre todo en relación a los dispositivos, llamémoslo, esquemas mentales o dispositivos personales con los cuales uno construye la configuración didáctica. Llamémosle configuración didáctica a esa secuenciación conceptual que tiene una progresión determinada. Escuchen, la progresión de esa configuración puede no ser progresiva y lineal. Por ejemplo, yo digo A, después digo B, después digo C, porque mi propósito es llegar a la Z. Esa es una lógica, si ustedes quieren, que se adapta bastante bien a lo cronológico. Empiezo en el año 1, llego a al 2010. Entonces, esto es una lógica que en general en historia suele acomodarse bastante a nuestros recorridos conceptuales, ¿no? Es decir, lo pretérito construye un momento que nosotros tenemos en clase. Ahora, cuando uno piensa en una configuración didáctica, lo que le decías, Patricia, la convocatoria a los estudiantes generalmente tiene estas posibilidades de la contextualización en el presente, ¿no? Es decir, el recorte de pretérito es hijo siempre de una problemática presente, con lo cual los estudiantes siempre pueden ser convocados con mayor facilidad desde su involucramiento en un contexto determinado del presente. Entonces, ustedes piensen, las configuraciones didácticas, por decirles algo, ¿no? Voy a presentar, como decía Carlos, en historia de segundo año, no sé, un contexto ocurrido en América y simultáneamente un contexto ocurrido en Europa, para lo cual los estudiantes tienen que estar en dos sincronías con un encuentro. ¿Me siguen? Dos sincronías con un encuentro. Ustedes tienen que proyectar la necesidad de pensar la clase en términos diacrónicos y sincrónicos. Es decir, sigue una línea europea, sigue una línea americana y en todo caso después habrá un momento, el encuentro, la colonización, etc. Esa es una posibilidad. La otra es que ustedes piensen siempre la clase en un ida y vuelta. Es decir, que la clase tenga este recorrido analógico. Es decir, hay una construcción conceptual que viene al presente, vuelve al momento del pasado y así sucesivamente. Punto. Vamos con otra configuración. Yo empiezo una unidad y tengo pensado 10 clases para concluir una unidad. Entonces, puedo presentar una panorámica que reduce todas esas clases a 4 o 5 problemas, donde puedo trabajar con torbellino de ideas, ¿no? Vieron, por ejemplo, digo, bueno, lo que ustedes llamaban debate. Ojo con eso, el debate es una forma específica del trabajo. Ahora, yo puedo trabajar con los estudiantes a partir de diagnosticar sus presupuestos conceptuales. O sea, ¿se acuerdan que los conocimientos previos son presunciones, prejuicios, nociones? Es decir, hay un formato donde el estudiante se acerca a un contenido, a un concepto, pero en realidad nosotros lo vamos a resignificar. Entonces, yo digo, una cosa es que nosotros le pidamos a los estudiantes que se arrimen, que se acerquen a un contenido determinado, y otro es que nosotros le pidamos que debatan. A mí me parece que tendríamos que guardar la palabra debate para cuando los pibes concluyeron una determinada, un determinado desarrollo, ¿no? Lo otro está muy bueno, como decía Patricia, es generar una coordinación donde siempre ustedes sean amorosos
convocantes a la concordia. Bueno, vos dijiste esto, vos dijiste lo otro, están bien las dos cosas, vamos construyendo el contenido, ¿no? Bueno, volvamos a la configuración. Yo les decía, presento una panorámica de la unidad, una panorámica, o sea, al alumno le presento todo lo que vamos a ver en ese mes o mes y medio o 2 meses. Y después todas las clases, yo hago una clase helicoidal, es decir, avanzo en círculos y haciendo a la vez. Esa progresión que se llama helicoidal se puede dar cuando los estudiantes ya conocen a dónde vamos y saben que esa progresión puede ir y volver en forma ascendente o descendente, ¿no? Después hay otras formas de configuraciones en historia. Por ejemplo, piensen que pueden dar una materia al revés, del presente al pasado. Piénsenlo como configuración, una configuración retrospectiva. ¿Será posible? Entonces, lo que digo es, una configuración tiene una secuencia conceptual que tiene una lógica de progresión. Esa lógica puede ser no siempre progresiva, lineal y ascendente, sino que puede ser entre el pretérito y el presente, que puede ser diacrónica y sincrónica por momentos, o que puede ser panorámica para ir a lo específico, o sea, cuento el todo y después voy a las partes, pero siempre recupero el regreso al todo, ¿me entienden? Bueno, esas son algunas configuraciones que utilizamos los que trabajamos en historia. Ustedes se harán una idea de que el profesor en lengua o el profesor en matemática o el profesor en físico-química tiene algunas configuraciones que son muy inherentes a la naturaleza de lo que enseñan. Bueno, en nuestro caso también. Yo quiero recordarles que cuando estábamos en INTA hablábamos de multiperspectividad, complejidad. ¿Se acuerdan? Digamos, a ver, esto de la multiperspectividad, la complejidad, y si ustedes quieren, la polémica o la necesaria conflictividad que implica un contenido, me parece que es muy importante traerlo acá a las clases. Es decir, yo voy a enseñar desde múltiples perspectivas y en ese campo el conocimiento que presento siempre es provisorio, siempre se está construyendo. No hay clases cerradas, ¿me entienden? Esto es muy importante, ¿no? Desde la complejidad. Siempre hay múltiples actores, siempre hay múltiples poderes, y me parece que con esos elementos nosotros llegamos a un centro que es el más complejo. Yo, cuando Patri era estudiante, en los años anteriores, me había acostumbrado, cada vez que me presentaban un plan, le decían, la última página, haceme un esquema conceptual. Se acordaban de mi madre, de mi abuela, porque, ¿qué les pedía en una página sola? Que me pusieran los conceptos centrales de la clase. ¿Con qué vas a empezar? ¿Qué vas a presentar? ¿El concepto principal cuál es? Es como decirle, ponele un título a la clase. Pero de ese título, sacame los 3 o 4 conceptos que vas a desarrollar y cuál es el intríngulis. Porque si hay un cierre de la clase, es que yo voy trazando una incógnita, voy trazando una potencial resolución. Vamos a poner en común algo. Si no, te la conté toda yo. ¿Me siguen? Si hay una elaboración, se supone que el cierre es sobre algo que yo abrí. Hice un análisis y vamos a una síntesis. Esto se podría llamar una pequeña secuencia de clase. Entonces, cuando yo abro la secuencia de clase, ustedes tienen que tener en la cabeza, más que los elementos accesorios, los datos, los resúmenes y demás, que eso lo pueden llevar, obviamente, como borradores o como recurso, lo que sí o sí tienen que llevar en la cabeza es la articulación de la clase. Es decir, yo en 1 hora y media, en 2 horas o en 1 hora, tengo que presentar esta problemática que se reduce a 3 o 4 conceptos o a un concepto. Se abre en 3 subconceptos que juegan entre sí una cantidad de relaciones. Y tengo que pasar a un cierre que a la vez no es un cierre de esta clase, pero es una apertura para la siguiente. Por eso hay un eje que es transversal. Una secuencia didáctica de muchas clases tiene un eje que las va, o varios ejes, que va hilando, va tramando esas clases, ¿no? Entonces, yo les pido, a ver, en
2 minutos acá. Díganme una clase, un concepto y 3 o 4 conceptos que abran esa clase para ir a un cierre. Alguien que le guste un tema en particular, que haya pensado, me gustaría dar esta clase, por ejemplo. A mí me pasó... Una clase, ¿y qué dijo? Un concepto, perdón. Claro, vos tenés una clase, ¿no? Una clase. Nómbrenme la clase. ¿De qué se trata la clase? Háganme una pequeña descripción y díganme cuáles son los conceptos. Y lo debatimos acá. Les doy un ejemplo. Yo digo, voy a dar el peronismo. Ustedes me dicen, pero qué, a ver, Juan, ¿qué peronismo? Bueno, voy a hacer una secuencia didáctica del peronismo que conste por lo menos de 10 clases. Bueno, muy bien. Y entonces, esa secuencia didáctica tendrá una gran cantidad de conceptos, ¿no? Que yo lo puedo dividir en, no sé, etapas, si ustedes quieren, o según si la secuencia sea cronológica o según si la secuencia sea problematizadora. Le doy un ejemplo. Yo puedo decir peronismo 46-55 y digo, hay un eje, peronismo-antiperonismo. La dinámica será presentarles siempre una díada de construcción de una lógica hegemónica y una lógica contrahegemónica que se va tensando del 43 al 55. Muy bien. Otra lógica es el peronismo, 2 puntos, la justicia social. Otra, el peronismo, 2 puntos, la república hegemónica o el movimiento de masas. Ahí tengo un concepto, ¿entienden? Democracia de masa o movimiento de masa o la justicia social son conceptos. ¿Qué quiere decir conceptos? Que en realidad son ideas y principios que están calcinados. Cuando yo los abro, aparecen un montón de contenidos que los puedo arbitrar de múltiples maneras. Se te abre un abanico. Hay un abanico de ideas con el cual yo puedo centrarme en algunos aspectos porque yo quiero que en esa clase los estudiantes miren la revolución plebeya o los estudiantes miren la amplificación de Evita digamos, y el horizonte para todos los humildes. Ahí el concepto humilde es distinto al de obrero, al de trabajador. Entonces, y a lo mejor una visión estética, la plebeyización de la cultura. Si todo se tornó plebeyo, el fútbol, el tango, ¿no? O hay otro que dice el culto a la personalidad. Entonces digo, bueno, pará, acá hubo un régimen Perón y Evita. Entonces me da para una clase. Yo quiero que ahí perciban una articulación de otro tipo. Entonces, ahí en cada clase yo puedo ir más por lo político, por lo económico, por lo cultural, por lo social. Profe, Sí. y en eso de tener en cuenta estos 3 puntos y ir por eso, también hace a la flexibilidad de la planificación y a decir, bueno, si una clase los chicos te proponen otra cosa, poder salirme de lo que yo tenía en la cabeza y poder ir vagando por esas propuestas. Sí. En realidad, en cualquier clase, siempre lo que te proponen los alumnos como una construcción alternativa, vos le tenés que dar cauce y a lo mejor con esos elementos configurar lo que vos tenías planificado para esa clase. Bueno, ahí está el tema de lo que dice Patri. Patri dice, como anticipación, nunca improvisar. Ahora, cuando vas a la clase y es muy potente la demanda de los estudiantes, bueno, vos tendrás que incorporar esa demanda a esa clase si se puede, o le podrás dar un calado a esa demanda y postergarás lo que vos tenías para esa clase a la próxima. Yo creo que eso es muy válido. Claro, lo que yo digo es que sí, o sea, al no hacer una clase o al no tener una planificación tan lineal y algo tan lineal y directo hacia un determinado objetivo, es que también ayuda a esto, de que si aparecen cosas poder manejarlas y no decir, no, lo dejamos para la clase que viene porque ahora no se puede. No, pero ahí me interpretaste mal, Gaby. Yo lo que digo hay distintas configuraciones didácticas. Los sentidos, las direcciones y el formato conceptual de la clase tiene una configuración, un formato en el cual yo puedo estar dando la clase en Europa, en América, o en Asia, o en el Pacífico, o en el Atlántico a la vez, y teniendo un foco en la Argentina y otro, o en el Cono Sur y otro en la metrópoli, en Madrid.
Otro eje puede ser el presente y el pasado, junto con lo anterior o distinto al anterior. Otra clase puede estar configurada en un permanente movimiento entre lo político y lo económico, o entre lo social y lo cultural, o entre los 4 ejes. Pero el problema de las clases es encontrar el concepto o los conceptos. Vamos, no sean así, díganme, alguno de ustedes una clase y la construimos entre todos. Díganme el título, nárrenme, a mí me gustaría una clase de esto, y pensemos qué conceptos aparecen. Mire, profe, arranco yo. Feudalismo Perdón, iba a decir yo. Justo ayer, porque para Curiel tenemos parcial, estaba leyendo sobre los merovingios y carolingios, ¿no? Y yo estaba justo pensando, digo, ¿cómo hago para poder explicarle esto a los chicos? Porque es un tema complicado, ¿no? El tema de esas 2 dinastías, digamos, después todo lo que es Carlomagno, más que nada, es como que, digo, qué trabajo poder traspasar todo ese contenido que es bastante amplio, digamos, y complejo también. A ver, alguien que charle con Nahuel. ¿Qué le podemos decir a Nahuel? Carlomagno expandió el imperio. Sí, está bien, pero ¿ustedes van a concepto. llevar a la clase merovingios y carolingios? Pipino el Breve, Carlos Martel. Claro, los pibes, si yo le digo Federico Barbarroja, Otón 1, Otón 2, se tiran por la ventana. Aparte no terminamos más tampoco de dar. Claro, pero escuchen, eso que les da Diego a ustedes implica que Georges Duviv o Legoff escriben para entender el medioevo y el feudalismo, que por ahí lo dijeron, como un formato estructurador de largo, digamos, civilizatorio, digamos, de largo alcance. Ahora, ¿ustedes van a llevar eso al aula? Ahí, entonces llevamos la Edad Media. Claro. Ahí lo que tenés que pasar es el proceso de la caída de Roma a los bárbaros. La Edad Media, y de ahí se van desprendiendo distintos ejes. Bueno, a ver. Yo podría decir en todo caso esto, decir la transformación, cómo fue la transformación de los medios de producción, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, por ejemplo. Sí, o los cambios de la estructura política. Bien. Supongamos lo que dice Ariel. Ariel convirtió una etapa de la Edad Media de unos cuantos siglos a un modo señorial, y del modo señorial al modo feudal, o por lo menos al formato feudal. Entonces, la pregunta cuando ustedes se paran ahí es, el eje es, supongan el modo de producción, o varios elementos más o menos marxistizantes, que son, bueno, los medios de producción, las propiedades de los medios de producción, los trabajadores, la estratificación social, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas clases tengo que pensar para desarrollar esos conceptos? ¿Cuáles serán los conceptos centrales de cada clase? ¿Entienden? Si yo digo el modo señorial y tengo que pensar el colonato y los sectores sociales que estaban en el colonato romano tardío para llegar con el ingreso de los bárbaros, estoy tratando de seguir lo que ustedes tendrían que dar, ¿no? Ahí ustedes tienen que seleccionar contenido para encontrar el eje. ¿Entienden? Los conceptos es la forma en la que ustedes nombran a la clase y les permite siempre llegar al centro de la clase. Quiero que los estudiantes comprendan una forma de producción basada en la tierra. ¿Entienden? Bueno, esa estructuración conceptual que después les da elementos a ustedes para decirle a los chicos, bueno, este fue el origen de Francia, este fue el origen de los portugueses y de los españoles, ¿no? Asociarán los pueblos que ingresaron y llevaron a cabo este formato señorial y después feudal, tiene que ser secuenciado a partir de los conceptos. La pregunta es, si en alguna clase cabe hablar de merovingios y carolingios, ¿es tan importante para los chicos? ¿Está en el material? Bueno, ahí ustedes tienen que seleccionar contenido. Decir, bueno, esto, de acuerdo a lo que yo quiero proponer en la clase, esto sí, esto no.
¿Qué otro tema? A ver. La Revolución de Mayo. Te digo lo que estamos viendo, ¿no? En las materias, es lo que se me ocurre. La Revolución de Mayo. Bueno. ¿Y cuáles serían los conceptos ahí centrales? La Si tuviese que pensar- militarización. Sí, ¿cuál? Militarización. Es Dongui. muy complejo. Dongui. Sí, Dongui. ¿Qué le vas a decir? ¿Barbarización? Militarización, barbarización. Bueno, pero, digamos, suponete que eso es lo que vos tenés tramado, vos lo tenés tramado con el formato de Alperín, ¿no? Revolución y guerra. Ahora, ¿vos qué le tenés que explicar a los pibes? ¿Cuál es el concepto? El concepto de cómo se llega a la revolución. No entendí tu pregunta. La Revolución de Mayo, ¿cuál es el concepto? O los conceptos centrales. Supongamos que vos decís, en lo económico, los niatos que tomaron el poder. ¿Qué les quiero explicar a los pibes? Que antes había un monopolio metropolitano y ahora, ¿qué proponían los nuevos? Los que vienen y toman el poder. Libre mercado. Proponen libre mercado, quieren comerciar con los británicos, es decir, ahí hay una apertura comercial clara. Ese es un tema. El otro, ¿quién configuraba ese territorio? Todos tenían la misma necesidad de ese libre cambio portuario o el resto estaba en otra, comercialmente hablando. Entonces, ahí tengo un concepto, libre cambio versus producciones regionales que perdían su mercado. El norte perdió su contacto con el Alto Perú, Cuyo perdió su contacto con Chile, y en la Mesopotamia seguían con el abigeato, con el Río Grande y con la Mandolita. Entonces, ahí está la complejidad. Un eje comercial, ahí hay un propósito revolucionario. ¿Cuál es el otro propósito? Bueno, administrar el cono sur, sacando a patadas en el tuje a los españoles. Entonces, ahí hay que explicar a los pibes nuevas instituciones. Ya no estaban las milicias, los vizcaínos, los andaluces, ahora tomaron el poder los patricios, los morenos, ¿no? Entonces, los que habían sido los jefes de esos niatos en las invasiones inglesas, ahora eran los que tenían las armas, le pagaban con bienes del cabildo y tenían una milicia que los defendía. Entonces, ahí hay dos conceptos. El gobierno implica tener la posibilidad de defenderse y la otra hay que expandir la revolución. Hay que expandirla, hay que ir al Paraguay para que no se rebelen, hay que ir a la banda oriental, hay que ir al norte. Entonces, ahí tenés otro eje. Entonces, hay que buscar el concepto ahí. ¿Revolución y guerra de la independencia están asociados? Sí, bueno, ahí tenés que armar una clase, ¿no? Y después habrá una clase social. Antes de los niatos, eso, había una sociedad estamental y ellos proponen ir liberando esa estructura estamental o de castas hacia una sociedad más abierta. Quiero decir, la revolución, el Congreso del año 13 está claro que ahí hay una idea, ¿no?, de liberar a los aborígenes de las tasas que los españoles los sometían, los tributos. Entonces, ahí tengo otra clase. Bueno, ¿cuál es el eje de esa clase? Socialmente hablando, ¿no? La nueva conformación social. Claro, hay una nueva conformación social a través de qué valores, la libertad, la igualdad, ¿sí? Esas palabras que usamos mágicamente. Entonces, digo, una vez que uno encuentra esos conceptos centrales, encuentra una clase. Entonces, yo digo, la Revolución de Mayo me va a llevar 3 o 4 clases, pero en realidad no es la Revolución de Mayo, es la Revolución de Mayo en el proceso de configuración de la Guerra de la Independencia. Claro. Entonces, lo que yo les digo, esta es la parte en donde uno discute con los temas, porque si uno no discute con los temas y no encuentra los conceptos, lo que hace es agarrarlo de Curiel, lijarlo un poco, limarle los bordes y pasarlo a un papel y llevarlo al aula. Y los pibes no tienen que recibir lo que Diego les transporta a ustedes con Dubí, con Legoff, porque no, ahí estamos en la transposición didáctica. Ustedes tienen que apropiarse de esos contenidos, darle un formato para los chicos de 14, 15, 16, 17, según sea el tema.
Y ahí, cuando ustedes se apropian de esos contenidos, a partir de los conceptos, los vinculan, ahí tienen la clase, es de ustedes, y la manejan. Y si lo de Curiel lo mandamos al aula, eso es magia. Claro, no, es muy complicado, muy complicado. No, si algún pibe te llega a responder o te Yo di el ejemplo, profe, no dije. No, está muy bien. Puse el ejemplo de la lectura que leí, ¿no? No, No es que pero voy a hacer eso. Escúchame, a lo mejor, Nahuel, la palabra merovingio y carolingio vienen a cuento. Lo que yo digo es que no le vamos a poder decir a los pibes Pipino el Breve, Carlos Martel, Carlos Magno, Ludovico Pío. No podemos hacer eso porque los pibes sí se dan un tiro. Porque, ¿entienden? Ahora, por ahí hay una clase en donde le podemos presentar a Carlomagno coronándose en su puja con la iglesia, la coronación de Carlomagno, el hijo de Carlomagno y lo que le dice Carlomagno. Supongan que nosotros queremos pensar en una clase donde digamos Francia y Alemania, ¿cómo nacieron? ¿Cómo hubo un límite? Se tiran de la ventana, profe. Bueno, pero... Seguro. Pero profe, a mí me da... Como decíamos con Patri antes, tal vez sirven como disparador inicial, es decir, ¿les suenan estos nombres? ¿Tienen idea de quiénes fueron? No sé, vamos a ubicarlos en un espacio y arrancar tal vez por eso como algo raro, porque además... Pero escuchen, si la historia no nos sirve en un punto para que los pibes se vayan de la secundaria entendiendo que los croatas, los eslovenos, los ucranianos, los polacos son descendientes de los eslavos y que los alemanes, los suizos, los checos son descendientes de los visigodos y de los germanos, ¿entienden? Y los francos, y qué sé yo. Si no logramos eso, en realidad la historia europea no cumplió un mínimo objetivo. Y que no eran tan bárbaros. Claro. Y la otra es, piensen a largo alcance, en la larga construcción. Los pibes se tienen que ir de la escuela secundaria entendiendo la lógica evolución de los pueblos y de los sistemas políticos que gobiernan esos pueblos y que concurren con formatos civilizatorios ágrafos, culturales, donde la iglesia cumple una función. ¿Me van siguiendo? Entonces yo digo, iglesia, ideología dominante de una forma de producción. Digo, una forma monárquica asociada con la iglesia, ¿no? Digo, pueblos que son preagricultores e ingresan en la constelación romana, civilizatoria mediterránea, y tardan algunos siglos en consolidar un enclave europeo, oriental. Si no podemos configurar eso, no tiene mucho sentido que esos temas entren en la historia. Nos tiene que servir para pensar, por ejemplo, al año siguiente los pibes tienen que entender qué fue lo pan-germano y qué fue lo pan-eslavo, que es previo a la Primera Guerra, ¿no? ¿Entienden? Y avanzo un poco más. Lo pan-germano, que estuvo 100 años antes de Hitler, ¿no tendrán que explicar a Hitler? Porque si los pibes se van de la escuela pensando que fue Hitler un loco, se olvidan de los 60 millones de alemanes que lo siguieron. Entonces, ¿no será que también con la historia tenemos que pensar formatos monárquicos, formatos imperiales, grandes guerras asociadas a formas de gobierno y a formas de producción? Ahí me parece que está, ¿me entienden?, lo más trabajoso, ir modelando esas clases, y para eso uno tiene que utilizar los mejores recursos. Por ahí uno puede mechar algún Merovingio, algún Carlomagno, pero no puede ser el centro ese formato, porque es el más lejano, me parece a mí, a la posibilidad de comprensión, ¿no? Me parece. Bueno, Patri, ¿está bien? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Tenés razón, profe, me quedé pensando porque vos sabés que yo de la secundaria no recuerdo haber visto nada de las monarquías.
ni del inicio de los estados. En cambio, cuando vimos historia argentina, sí, se ve que me lo explicaron de una manera muy enciclopédica, muy todo rey por rey, y los pibes no lo registran. Escuchen, vamos a hacer otro. Alguno por ahí está cursando ahora con Ale Viturro, ¿no? Les hago una pregunta de otro calado, porque la historia también tiene que intervenir acá. ¿Por qué en algún momento la forma de manifestación estética de Europa cambia radicalmente? Y nosotros ese periodo lo llamamos la modernización, el humanismo, el renacimiento, el 480, el 580, y los pibes ven otras cosas sin asociarla. Por ejemplo, ven a la Gioconda, o le hablan de la Capilla Sixtina. Un par de siglos después ven mujeres que tienen otro formato, ¿no? O sea, retratos y pinturas que tienen otra estética, donde los cuerpos aparecen desnudos y aparecen blondos. Y cuando vemos el feudalismo aparecen imágenes que no tienen profundidad, que no tienen perspectiva, aparecen hieráticos. Entonces digo, cuando nosotros le enseñamos historia cultural a nuestros estudiantes, tenemos recursos, están las pinturas, está la arquitectura, y lo que tenemos que explicarle es cómo ese modelo de consumo, de producción y ese modelo de presupuestos de las creencias y de las manifestaciones del poder de ese momento cobraban una profundidad filosófica. Quiero decir, cuando yo les explico el humanismo, les puedo presentar a ellos imágenes para que vean que la forma, digamos, de las representaciones gráficas explican la antropomorfización, es decir, que el mundo ahora estaba en manos de los hombres y no tanto de Dios. Se le puede mostrar también una figura medieval y otra del Renacimiento. Exactamente. Como la comparación es terrible cómo cambia. Bien. O digo, por ejemplo, para decirlo claro, ¿por qué hasta el siglo XV todos los artistas eran contratados por mecenas? Es decir, por obispos, por dignatarios, por príncipes, por reyes, que los mantenían ahí haciéndole sus palacetes, pintándole y haciéndole escultura de toda la familia. ¿Y por qué razón, 2 o 3 siglos después, cualquiera que tuviese algún dinero, cuando el capitalismo toma alcance, se podía hacer un retrato con un pintor? Y de ahí tenemos un paso para pasar a el grabado, y de ahí un paso para pasar a la fotografía, y para explicarles a los chicos qué significa el registro como consumo, ¿entienden? Pero ahí estamos articulando una historia cultural con una historia del consumo, con una historia de la producción, que también en algún sentido es una forma del poder, ¿no? El poder se presenta desde el prestigio, desde la jerarquía. Entonces, bueno, ¿por qué en el 480 solamente vemos obispos, papas, grandes emperadores arriba de los caballos, ¿no? Pintados de manera hiperrealista, Velázquez, y después, 3 siglos después, vemos el puntillismo, digamos, ¿no? Con parques lleno de gente. ¿Y por qué después en otro periodo vemos grandes pintores que pintan obreros, masas, ¿no? Es decir, digo, hay una parte que nosotros desaprovechamos de recursos, porque las clases por ahí tienen que entrar por la complejidad de lo que queremos decir. Queremos articular la complejidad de lo social, lo cultural, lo económico, lo político. ¿Cuándo y para qué? No quiero decir que de esta manera los pibes se vayan de la secundaria entendiendo más. Yo creo que un poco más van a entender. Pero bueno, implica un trabajo mucho más arduo en nuestra transposición didáctica, en la selección de contenido, en la configuración de la secuencia, digamos, en trazar ejes vertebradores de las temáticas, ¿no? Bueno, me parece que este es el punto de la cocina. Si todo lo que les dijo Patrick le podemos sumar esta parte de que ustedes, cuando terminan de hacer eso, puedan hacer un esquema
que les permita reducir la clase a los 3 momentos y mostrar cómo los conceptos se van teniendo esa dinámica en los distintos momentos, desde la presentación, la motivación o la incentivación, el desarrollo, que es como un análisis a la vez elaborativo, y cómo de ahí llegamos a, llamémosle, el formato de cierre, en donde habrá una puesta en común, donde los pibes podrán construir un poco eso que se abrió en la clase, ¿no? Bueno, vamos a ver si para la próxima, en algún momento hago un esquemita así y les muestro con algo más preparado, ¿no? Ustedes me tiren por ahí 3 o 4 temas, a piacere de ustedes, y lo pensamos. Así como les estoy tirando cosas ahora, digamos, pensar grandes temas, pero desde, me quedo con el concepto y pienso, desde acá tengo que enseñar. No le tengo que responder a Curiel o a Marqués o a Madariaga en el parcial, porque eso es otra cosa. Ustedes ahí están discutiendo con el texto, están discutiendo con Legoff o con Dongui y con el profesor que se los dio. Acá estamos hablando de otra cosa. Tomo de ahí, entiendo para qué sirve eso, pensando en los estudiantes que tienen que entender la realidad compleja. O sea, uso a Legoff, mediado por Curiel, para llevar a la clase, yo, ustedes para llevar a la clase, tales conceptos. Bueno. Voy a hacer un aporte pequeño. Dale. Con relación a lo que estaba diciendo Juan, sería interesante que ustedes busquen, elijan el año a trabajar y puedan definir con qué trabajar, como para que podamos, a partir de lo que ustedes elijan, poder hacer esto que Juan dice, hacer esta pequeña red que les permita a ustedes poder apropiarse de esos conceptos que no es tarea sencilla, que es complicado. Entonces, a partir de que ustedes traigan eso, lo podemos hacer acá en un pequeño tipo, en este taller, como dice Juan, y me parece que les va a resultar más fácil a la hora de planificar, poder ya tener bien definido esto a trabajar y que sea producto del trabajo entre todos, colectivo. Exactamente, exactamente. Me parece que esto que les dije yo es solamente como una movilización, como un torbellino, pero mucho más productivo sería que lo planteen ustedes mismos desde la duda, desde la elaboración, desde el pensamiento de ustedes. Y ya hago una declaración pública, si quieren lo formateo en una carta a los lectores o a mi público. Nunca voy a poder presentar lo que presentó Patria en la clase de hoy, ¿no? Ya entienden, ¿no? Así que mis respetos a Patri, la verdad, así que bueno, aprendan con ello el uso de la tecnología y ahí vamos. Bueno, gente, hagan la tarea. Hagan la tarea. Hay quienes no entraron hoy, ¿no, Patri? Unos cuantos. ¿Saben algo de los compañeros que no Me entraron parece hoy? que somos los mismos de siempre. No, igual, por ejemplo, Jonathan hace como 2 clases que no se suma. Jonathan, Si lo ven a ustedes. Cuestiones laborales también. Sí, Está la trabajando en este la horario. clase pasada me dijo Jonathan que tenía problemas ese día para entrar. Sí, Pero y después Nancy que avisó que tenía un evento con el nene. Pero no, después estamos todos. Nancy entra siempre, no, está bien, está bien. Entonces Por falta eso, Nancy, estamos todos Nancy y Jonathan. casi. Bueno. Sí. Bueno, gente, nos vamos despidiendo entonces. Una pregunta, ¿la semana pasada hubo 2 clases, miércoles y jueves? No, tuvimos una clase sola, ¿no? Bien. No, tuvimos una clase sola. No, tuvimos cuarto nosotros. Sí, pero me parece que una clase fue el viernes y otra fue el martes, ¿puede ser? La pasamos. No, me confundí con las comunicaciones a lo mejor. Sí. Bueno, gente, les mando un abrazo. Chao, Patri. Chao, Juan, chao a todos. Gracias, Patri, gracias por Gracias.
Ok, light. Escúchame, Sin, entonces, ¿qué le digo? Al avance de la pandemia y a algún otro tema, ¿no? Que haya, no sé, algún cuadro, viste que él pidió que pongamos por ahí algún cuadro, algunas con cifras. Mm, no sé, no, tendría que mirar las consignas o ver de nuevo el trabajo. Hola, Sin. Te decía de que qué le digo a Johnny que haga, porque tendría que mirar la consigna o nuestro trabajo para ver, viste que él nos pidió también un cuadro con cifras, em, porque no entendí lo de la pandemia, o sea, ¿cómo les repercutió a ellos la pandemia? Ah, sí, estoy conectada al WhatsApp web, por eso. ¿Que por eso no se habrá escuchado mi audio? Hola, hola, probando.